Bienvenidos de vuelta al curso sobre Administración del Flujo de Efectivo para Emprendedores. En la lección que comenzaremos ahora trataremos de entender cuáles son las fuentes de financiamiento con las que cuenta un emprendedor. Una vez que entendimos el flujo de efectivo y entendimos que no nos podemos quedar sin caja, que no nos podemos quedar sin efectivo, ¿de dónde puede salir el efectivo para que una empresa financie sus operaciones? Típicamente, cuando se hacen encuestas, los emprendedores señalan la falta de recursos como su principal freno para lanzar un emprendimiento o su principal obstáculo para alcanzar el éxito. Y si bien es cierto que México necesita todavía desarrollar el potencial de su mercado de financiamiento para emprendedores, existen muchas fuentes. Quisiera que entendiéramos cuáles son las opciones que tenemos como emprendedores, cuáles están a nuestras manos y no nos centremos exclusivamente en decir, mientras no tenga un inversionista institucional que aporte capital a mi empresa, no puedo operar. Nada más falso, nada más lejano de la realidad. En general, en el mundo, la gran mayoría de las empresas que alcanzan el éxito han sido realizadas sin recursos institucionales, en un concepto que llamamos bootstrapping, es decir, nos apretamos las botas, hacemos con nuestros propios recursos y vamos creciendo nuestro negocio sin necesidad de diluirnos o de que entre un socio capitalista. Típicamente comenzamos con los ahorros que tenemos de nuestro desempeño profesional pasado. Si pudimos ahorrar un poco, si tuvimos un paquete de liquidación o finiquito al dejar un empleo formal, ese es el punto de partida adecuado. Si podemos tener un poquito de financiamiento a nivel personal, tendremos las fichas necesarias para arrancar un negocio, particularmente aquellos que son poco intensivos en capital. La fuente típica en México tiene que ver con nuestro propio acceso a nuestra familia, al tío que ha generado un patrimonio más importante, nuestros padres que pueden prestarnos o adelantarnos un poco de dinero. Y eso es importante y ha sido una fuente fundamental de financiamiento para las empresas, siempre y cuando lo hagamos de una forma ordenada, institucional, contractual y generando una empresa constituida y operando. El primer requisito es constituyamos una empresa y separemos el patrimonio de la empresa del patrimonio del emprendedor. Mezclar recursos, utilizar mis tarjetas de crédito personales, poner en riesgo lo que he construido, mis activos, mi patrimonio, etc. Es una mala recomendación, es una mala práctica. Debemos crear la empresa, aprovecharnos del velo corporativo para ponerle recursos a la empresa y a partir de ahí crecerla. Una vez que agotamos la fuente de financiamiento tradicional, la familia de nuestros propios recursos, de lo que se ha llegado a llamar las 3 Fs, Friends, Fools and Family, o amigos, ingenuos, un concepto controversial, y la familia, ¿de dónde más podemos comenzar a hacer financiamiento para nuestro negocio? La fuente número 1 de financiamiento para negocios en México es los propios proveedores. En la lección anterior hablaba yo de las cuentas por pagar y el hecho que podemos diferir el pago a proveedores. Y en realidad tenemos ahí un potencial de financiamiento si tenemos proveedores que nos permitan diferir el pago de efectivo y utilizar ese efectivo en el Inter para otras cosas. Esa fuente está siempre disponible y tenemos que aprender como emprendedores a pedirla, a negociar, a exigir plazos más favorables, siempre conscientes del efectivo. En mi experiencia, los emprendedores minimizan ese efecto y cuando tienen dinero, lo pagan rápido. Cuando no tienen dinero, sufren, pero en general no hacen la planeación financiera adecuada. Pensemos en el proveedor como una fuente importante de financiamiento, negociando plazos para cuentas por pagar, ser nosotros el que paga a 30, 60, 90 días. Eso permitirá un alivio enorme para nuestro propio financiamiento. Muchos clientes importantes entienden esta misma lógica y por lo tanto consideran sus políticas de pago inamovibles y los plazos de 60, 90 y 120 días son algo que no podríamos negociar. Si yo estoy tratando de vender a una tienda departamental, a un supermercado, esas políticas las generan y son parejas para todos sus proveedores. Lo que existe en los mercados financieros mexicanos es el potencial de adelantar pagos de un buen cliente, de un buen pagador, mediante factoraje. Es decir, vamos con una institución financiera y le mostramos que el supermercado, la tienda departamental, nos prometió pagarnos en una fecha determinada. Esta institución financiera puede descontarnos esa factura y pagarnos por adelantado. Eso es lo que se conoce como factoraje y es una fuente importante también para el financiamiento. Habiendo pasado estos primeros fuentes accesibles, debemos empezar a buscar alternativas más institucionales. Y aquí divido la estructura de una empresa en el financiamiento que puede tener vía deuda
y el financiamiento que puede tener vía capital. Es verdad que en México los mercados de deuda son poco profundos y por lo tanto los bancos encontrarán difícil prestarle a una empresa de reciente creación, particularmente aquella que no tenga activos que respalden el préstamo e incluso avales de los propios fundadores para respaldar el préstamo. Es algo en lo que la política pública está trabajando para cambiarlo e incentivar más préstamos por parte del banco a las pequeñas y medianas empresas de reciente creación, pero hoy en día sí es un limitante y debemos reconocerlo. Lo que no es un limitante es el acceso a capital. ¿Cuánto capital puedo vender de mi empresa? ¿A quién puedo invitar de socio y a cambio de cuánto dinero? Y existen diferentes cajones de socios que pueden entrar. Llamamos inversionistas ángeles a personas físicas que tienen un patrimonio importante, que conocen mucho de una industria y que están dispuestos a participar con capital con los emprendedores, dándoles recursos, pero también dándoles mentoría, volviéndose parte de su consejo de administración, colaborando en la toma de decisiones. Y esos son importantes. Estamos desarrollando la industria de los inversionistas ángeles en México en programas como este, pero queremos que cada vez haya gente que de forma institucional escoge los mejores proyectos a su alcance y puede invertirles. Pasando el grupo de los inversionistas ángeles, comienzan a existir inversionistas más institucionales como fondos de capital semilla. El capital semilla sirve para lanzar empresas al mercado, para probar prototipos, para desarrollar pruebas piloto, etc. Y hay inversionistas institucionales, es decir, organizaciones que representan dinero de terceros y que tienen unas reglas muy claras de inversión y desinversión, que están dispuestos a apostar tomando una participación accionaria de empresas para llevarlas al crecimiento, siempre y cuando esté todo muy ordenado, tenga mejores prácticas en gobierno corporativo y en contabilidad. A partir de ahí empieza a haber otros vehículos en capital emprendedor, venture capital, en distintas series hasta llegar al capital privado, y la cadena de financiamiento de capital para empresas en crecimiento empieza a estar más completa en México. Del lado de la deuda, tenemos aún un hueco donde si eres una empresa de reciente creación batallarás. En la medida que tengas más activos y en la medida que tengas mayor escala, los bancos regresarán y puedes obtener líneas de crédito revolventes, créditos de mediano plazo y estructuras un poco más complejas de deuda e incluyendo mecanismos mixtos de deuda mezanín que permiten generar un continuo entre la deuda y el capital en esquemas que ayuden a las empresas en función de sus propias necesidades. Lo importante para los emprendedores a esta altura es entender que existen opciones, entender que todo mundo buscará empresas que tienen entendido cómo no se les acabará el flujo de efectivo y a partir de ahí escoger los canales más adecuados para financiamiento dependiendo de las necesidades y la etapa de cada empresa. Gracias, nos vemos en la siguiente lección.